Voy a intentar hablar en torno a un concepto. Esto va a ser un poco el interés y el sentido de la intervención esta mañana. El título me lo puso José María y me parece muy bien. A mí me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y en ese sentido pensé, es verdad, el rol estratégico del proyecto urbano. Y pensé, aquí hay dos problemas. Primero, ¿qué demonios es esto del proyecto urbano? Porque todo el mundo sabe lo que es un proyecto, todo el mundo sabe lo que es lo urbano. Eso del proyecto urbano, seguramente muchos de ustedes lo habrán oído ya, sobre todo los que son más profesionales, los que están más en el mundo del urbanismo. Pero seguramente estamos hablando de proyecto urbano hablando de cosas un poco distintas. Y a mí me gustaría poder enfocar exactamente en qué consiste el asunto de los proyectos urbanos y por qué son importantes. ¿Por qué son importantes? Se puede decir en otras palabras, cuál es su rol estratégico. Por lo tanto, ese va a ser el objetivo. Por lo tanto, voy a procurar no aburrirles demasiado y no intentar resumirlo todo, y por lo tanto tendrán que disculparme porque habrá algunas simplificaciones obligadas. Realmente hay demasiado foco. Sí, podríamos dejar alguno, pero es que realmente son enormes, ¿no? Veremos muy mal las cosas. Estaría bien poder sacar un poco estos focos o meterlos hacia arriba, moverlos un poco. En realidad empiezo con esta imagen. ¿Y esto qué es? Esto es una imagen de una ciudad donde en medio hay una cosa efectivamente de otro color, como más vacía. En realidad estos son unas 20 y pico hectáreas en la ciudad de Valladolid, donde realicé un proyecto que tenía que ver con la llegada del tren de alta velocidad a Valladolid. Entonces la cuestión era, llega el tren de alta velocidad, la ciudad tiene una estación, pero tiene unos talleres enormes, estos talleres están en desuso. Podemos imaginar el futuro de la llegada de la estación de alta velocidad con la reconversión de estos talleres en área urbana. Esto constituye un proyecto, porque es un ejercicio de arquitectura, pero un proyecto que no es un proyecto de un edificio, es un proyecto de un conjunto de edificios que se articulan de la mano de un acto de imaginación del futuro. Por lo tanto, el proyecto urbano, ¿qué es? Pero sobre todo, ¿qué no es el proyecto urbano? Pues el proyecto urbano, obviamente, no es el proyecto de un gran edificio. Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao es un fantástico edificio, muy bien colocado, pero en sí mismo no es un proyecto urbano, es un fantástico edificio. El proyecto urbano no es un plan urbanístico, sabemos lo que es un plan urbanístico, ¿verdad? El cual distribuye usos o densidades, ¿verdad? Pero esto no es un proyecto urbano. Un proyecto urbano es un instrumento de escala intermedia, es decir, es un instrumento que tenemos para construir la ciudad que está a medio camino del urbanismo y del edificio. Para decirlo en palabras muy cortas, muy esenciales, ¿eh? Está en medio, por tanto es una escala intermedia. Obviamente tiene fronteras difusas, como las cosas importantes en la vida, pero su leitmotiv está colocado en un proyecto que habla de arquitectura. Es un proyecto tridimensional, pero es un proyecto que en realidad concreta o lanza determinaciones respecto a las previsiones urbanísticas de la ciudad. En otras palabras, podríamos decir que a eso que en el planeamiento son usos, densidades, el proyecto urbano le da peso, le da dimensionalidad, le da volumen, le da cuerpo, le da energía. Que tampoco no es un proyecto urbano. Cuando una ciudad decide montar un BRT y por lo tanto transforma un no sé qué y crea unas ciclovías, esto es un acto de urbanización, es otra cosa. Es otra cosa. Los procesos de patronalización de las ciudades, donde llevamos más de 60 años de experiencia, qué sé yo, hay muchas otras actividades del urbanismo de las ciudades que no son proyectos urbanos, pero que son actividades potentes, importantes, decisivas, sin duda. Pero intento, en cualquier caso, solo definir exactamente de qué estaríamos hablando, para hablar con propiedad.
casi lo que me obsesiona, perdonen la impertinencia, es poder hablar con propiedad de las cosas, porque cuando no hablamos con propiedad de las cosas y hablamos batiburrillos y grandes ensaladas, creo que no ayudamos a eso que nos pedían los economistas, que es ser capaces de ser un poco inteligentes y clarividentes en cosas tan complejas como las ciudades. Por ejemplo, Medellín, pues Medellín o cualquier ciudad, montar estas ciclovías es algo que puede ser interesante, pero en realidad es un proyecto que no es un proyecto urbano. Barcelona, la construcción de una magnífica plaza, esto es una revista muy importante, aquí todos los que sean arquitectos voy a lanzar algunas pequeñas pullas, ¿verdad? Una revista muy importante en los finales de los años 70 en Europa, que se editó en Barcelona, Arquitecturas Bis. Bueno, la portada de esa revista, que mostraba un fantástico proyecto de plaza en Barcelona, de las primeras plazas en el periodo al inicio de la democracia, hace más de 30 años, ese es un proyecto que fue importantísimo para la ciudad, fue estratégico, pero no fue un proyecto urbano, fue la urbanización de una plaza. Tanto lo estratégico puede ser muchas cosas distintas, pero ahora no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Vuelvo a Valladolid, ese concurso, no voy a seguir con mi experiencia personal, con mis títulos, ¿verdad? Pero sí que quería al menos traer a colación ese proyecto no realizado, donde efectivamente cambiar la estación, montar una gran estación nueva, un no sé qué, brincar la ciudad, construir esta diagonal, organizar aquí el sistema de los nuevos edificios públicos y privados que permitía el desarrollo de este enorme rectángulo, eso sí constituye un proyecto urbano, un proyecto donde un conjunto de edificios entran en relación, en tensión respecto a unas circunstancias de entorno que tienen una cierta dimensión, pero que se expresan en términos de arquitectura del espacio privado y del espacio público. Vamos a hacer un decálogo, vamos a por el segundo texto. ¿Qué es el proyecto urbano? Hemos dicho que no es efectivamente el planeamiento, ¿verdad? Pero ¿qué relación tiene con el planeamiento que es vigente en una determinada ciudad? Bueno, sabemos eso, que el planeamiento es un modo de distribuir usos, densidades, intensidades. Sabemos que el planeamiento puede ser de grandes escalas o puede ser de distritos, en fin. Sabemos que el planeamiento combina lo que, digamos, los lugares donde se colocan las cosas y los sistemas, lo hidráulico, lo viario, ¿verdad? Pero el planeamiento, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo discutimos? En planos, en planos planos, en planos bidimensionales, en planos horizontales, ¿verdad? Que dibujan las cosas en algo así como un puzzle, ¿verdad? Esta es la manera como se presenta. En cambio, el proyecto urbano es esencialmente un acto tridimensional. Es un acto de definición del espacio en la tercera dimensión, ¿verdad? ¿Qué le sucede? Claro que cuando uno realmente desarrolla un determinado lugar, 5 hectáreas, hablemos de 5 hectáreas, 5 años de trabajos, puede que lo desarrolle en línea con lo que el planeamiento había dicho, o puede que no. O puede, por lo tanto, que el proyecto urbano lo que haga una cierta cambio de las delimitaciones del planeamiento. ¿Esto será legítimo o no será legítimo? Cada sociedad discutirá el modo como evoluciona su planeamiento. Pero no es ninguna barbaridad, y se lo ofrezco solo como una observación, que a veces determinados proyectos urbanos desarrollan las previsiones y determinados otros en cambio las cambian, porque las previsiones pueden haber quedado, con esta aceleración del mundo que nos contabas antes, pueden haber quedado efectivamente medio obsoletas, y por lo tanto el proyecto urbano, que es el latiguillo, ¿verdad?, que permite concretar, que permite establecer las cosas del papel a la realidad, puede en determinado momento reaccionar o redefinir condiciones. El planeamiento es así. El planeamiento son planos de manchas. El planeamiento también es así. Este es un mecanismo, ¿verdad? Pero el planeamiento, este es un trabajo que realizamos en este minuto, por ejemplo, en Barcelona está pasando una cosa bastante sorprendente. Hemos tenido un plan general metropolitano que ha estado vigente 40 años. 40 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que preveyeron hace 40 años fueron tan inteligentes como que fueron capaces de prever un futuro tan esplendoroso como lo que ha pasado en esta ciudad. Pues no. ¿Qué hicimos? Tomamos ese documento y lo fuimos modificando puntualmente, parcialmente. Ese documento se fue modificando.
Por ejemplo, en el área litoral de la ciudad, en gris sería el planeamiento vigente, el planeamiento fue cambiando desde el 86, con la Villa Olímpica, a los siguientes episodios litorales, hasta el 2007-2008. Fíjense en estos rectángulos que están como proyectados, el proceso sucesivo de definiciones de planeamiento, que a veces ya incorporaban proyectos urbanos, como un modo de... Pero esto es una ciudad que ha decidido que no hacía planes generales cada 10 años, sino que mantenía uno como una especie de ecuación de grandes equilibrios y consensos sociales, y a partir de ahí lanzaba proyectos que no tenían ningún reparo en producir modificaciones en función de los cambios en las tendencias políticas, sociales, económicas, en los contextos internacionales. Pero bueno, esto es una experiencia que no ha pasado en todo el mundo. Sin ir más lejos, pues en España normalmente las ciudades han ido cambiando los planes. Por cierto, con un gran esfuerzo intelectual, un gran esfuerzo de energías dedicado a eso. No lo voy a criticar, pero quiero decir que las cosas pueden ser de muchas maneras. Finalmente, lo que es verdad, lo único que es verdad, es que la inversión real económica sobre la ciudad, esa que queda ahí como capital fijo, es algo que se produce en determinado momento y se produce fragmentariamente. Fragmentariamente. Nada se transforma de entero. Ustedes ven la playa de Barcelona, que parece Copacabana, qué cosa más fantástica esta ciudad y tal y tal y tal y tal. Bueno, eso no se ha hecho de conjunto, se ha hecho por múltiples fragmentos, donde en algunos lugares había un solo proyecto de golpe, en el 86, pero en otros lugares los proyectos se han sucedido como muñecas rusas, ¿verdad? Con esas muñecas una dentro de la otra. ¿No? ¿Por qué? Porque la ciudad avanza a golpes, a latigazos, ¿verdad? Aunque tenga una idea general, se produce en función de relaciones de oportunidad, o relaciones efectivamente de factores económicos, factores infinitamente diversos que le van dando esa oportunidad para que se produzca lo fundamental, las ciudades que entran en las espirales virtuosas. Vamos a ver, el proyecto urbano tampoco es el proyecto de los edificios solos. Los grandes edificios, los emblemáticos, ¿verdad?, pueden ser, yo le llamo generosos, empáticos con su entorno, pero pueden no serlo, y siguen siendo fantásticos edificios, y ustedes los ven en todos los catálogos de la arquitectura contemporánea, pero pueden no serlos. Los proyectos urbanos, en cambio, deben ser generosos, empáticos y crear sinergias con lo que los envuelve. Yo creo que ese es parte de su éxito. ¿Por qué? Porque no son un edificio, son un conjunto de edificios que necesitan efectivamente hablar con ese entorno próximo en el cual van a producir efectos de colaboración, efectos de superación, efectos de emulación, efectos de todo tipo, en fin. Por lo tanto, los proyectos urbanos hablan y trabajan con edificios, pero también trabajan con sistemas públicos, calles, avenidas, plazas, parques. ¿Es posible que un proyecto urbano se cierre como un autistamente respecto a su entorno? Será un desastre. Y está lleno de grandes proyectos que han sido perfectamente autistas. Por eso son malos proyectos urbanos, a veces hechos por excelentes firmas de arquitectura internacional. Este es parte del secreto. Es parte del secreto de Medellín, que Alejandro nos contará. Alejandro fue estudiante en nuestros cursos de doctorado en Barcelona, ¿verdad? Y por lo tanto mantenemos una amistad de muchos años. Parte del secreto es efectivamente no haber jugado con las grandes firmas internacionales, sino haber sabido encontrar lo que le llaman los proyectos urbanos integrales, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, el proyecto urbano es un acto de creación. Atención, aquí me estoy refiriendo a algo importante. El proyecto urbano no es sumar edificios y sumar programas funcionales. El proyecto urbano es en sí mismo un acto de creación. Por lo tanto, es un acto en el que se discute sobre alternativas posibles. Así es como son los actos de creación. Por ejemplo, Medellín. En las laderas de la Comuna 10 ustedes descubrirán la imagen emblemática de la Biblioteca España. Bueno, esto es verdad, pero esto también es verdad. La Biblioteca España no es solo este ícono, sino es un proceso de transformación de su entorno que permite generar ahí unas relaciones respecto a los barrios muy próximos que son extremadamente interesantes. Quizá esta no es la mejor foto porque ese día, cuando Alejandro y yo lo visitamos, no había la feria que se monta en ese lugar, pero este lugar, esta biblioteca es distinta porque tiene por un lado esa
escala general de la ciudad, pero también tiene esta escala local en el propio proyecto. Estas naves, estos hangares de submarinos construidos por los nazis en la ciudad de Saint-Nazaire, en la costa atlántica francesa, eran un espacio verdaderamente perdido, imposible, lejos del centro de la población de Saint-Nazaire. El proyecto de Manuel de Sola Morales, del arquitecto Manuel Sola Morales, fundador del laboratorio que ahora dirijo, consistió no tanto en poner en valor, en transformar esta pieza, sino ponerla en relación con la ciudad a través de una transformación que no es general, es la roja, es una transformación discreta. Tanto el proyecto urbano no es una idea procesual que se desarrolla en 45 años, no, el proyecto urbano es un acto de acupuntura, es una aguja que se clava en un momento preciso, o no. Ahí sí, efectivamente, por lo tanto, se trata de los hangares brutales, se trata de una pasarela, se trata de crear esta plaza. En el fondo se trata de darle la vuelta a la ciudad, una ciudad que funcionaba en esa dimensión, darle la vuelta y encontrar la dimensión de sus fantásticas dársenas. Este fue el gesto. Proyecto urbano estratégico. Estratégico porque a una ciudad de repente la voltea, a veces. Ese es el secreto de esas cosas, ¿no? Claro, en fin, no vamos a entrar en detalle, esto lo van a encontrar ustedes en internet, no hay ningún problema. Vayamos a otro asunto. Los proyectos urbanos pueden tener programas muy diversos porque tienen que ver efectivamente con aquella circunstancia que da pie a desencadenar este momento. Pero ¿qué pasa con lo residencial? Bueno, construir grandes extensiones residenciales, los problemas de la residencia, que son muy importantes y que están presentes en todas las ciudades y mucho más en las ciudades en países en crecimiento, etcétera, etcétera, no son en sí mismos problemas de proyecto urbano. ¿De acuerdo? Porque tienen otras cosas. Por ejemplo, nosotros vivimos periodos de grandes procesos de crecimientos masivos en los años 60 y 70. Sin embargo, cuando uno se encuentra ante un proyecto acotado en sus dimensiones, donde se mezclan usos y funciones y que pone en relación un sistema urbano ya existente, nos encontramos ante un proyecto urbano. Esto sí lo es. Por tanto, los proyectos urbanos, como la ciudad en general, suelen venir construidos sobre la base de una parte, de un porcentaje, de una importante dosis programática de residencia. Pero no son residencia en el sentido genérico. Por ejemplo, esta es una imagen que a mí siempre me ha interesado mucho analizarla y leerla, de nuevo de Medellín, de la Comuna 10, de la quebrada Juan Bobo, donde lo verdaderamente extraordinario del proyecto que planteó Alejandro Echeverri en la alcaldía de Sergio Fajardo fue, por un lado, efectivamente, asegurar los problemas de riesgo de la quebrada, la canalización del agua y demás, también crear sus servidumbres y buscar cómo responder de un modo muy estratégico a los problemas de expropiaciones que tuvieron que producirse en un lugar donde los riesgos eran enormes. Y eso dio pie a la creación efectivamente de edificios residenciales, pero que se producen de un modo bastante puntual, entendiendo como operaciones de realojo estratégicas, que por lo tanto no destruyeron, no transformaron, no crearon un paisaje y una realidad distinta, sino que procuraron producirse en términos, insisto, estratégicos. Otro tema que me parece importante, las ciudades necesitan tener una administración ordinaria del urbanismo. Y esta administración ordinaria del urbanismo es algo muy importante. La relación con los particulares, la licencia, la administración, trabajando con las otras administraciones públicas y con cooperación o a veces con desconfianza, en fin, lo que sea, ¿no? Pero el proyecto urbano en realidad se produce como un momento, llamémosle un poco extraordinario.
¿Por qué es extraordinario? Porque los proyectos urbanos no se hacen cada día, porque una ciudad no despliega 70 proyectos urbanos al mismo tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que lo define también es esa idea de intensidad, de congregación de esfuerzos, acotado en el espacio, en el tiempo, para conseguir una específica transformación. No la transformación, una transformación. Ese es su punto. Por lo tanto, la administración ordinaria del urbanismo es muy importante, pero el proyecto urbano exige que la administración que decide ya ahí va a tener que poner medios y procedimientos extraordinarios, sino que no se ponga. Por ejemplo, la parte más importante de la ciudad de Barcelona se organiza mediante la administración ordinaria a través del planeamiento, pero en determinados lugares sufren planes posteriores y proyectos urbanos que implican administración extraordinaria. Tanto es así, lo que antes les contaba, que si uno observa la cantidad de expedientes de modificaciones del plan general, desde el año 76, que es cuando se aprobó nuestro plan general, el número de transformaciones ha ido creciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, cada vez hemos... ¿Y esto por qué? ¿Porque el plan general no es útil? No, no nos confundamos. Porque hay zonas de la ciudad consolidadas donde el plan permite la licencia ordinaria. Y hay otras zonas de la ciudad donde es preciso coger las determinaciones del plan general ordinario y leerlas de otro modo. Y por lo tanto los expedientes tienden a multiplicarse. Que un plan general pueda modificarse sin que se le tire la papelera, sin que y se empiece cada día los asuntos de nuevo, me parece importante, del mismo modo como un país está desquiciado si va cambiando la Constitución cada 4 años. Los ingleses no la tienen escrita, ¿verdad? Pero en general, un país serio es un país que es capaz de tener una Constitución que la puede modificar o hacer sus enmiendas. Un país que a la primera crisis política la Constitución se viene abajo y hay un pronunciamiento, en fin, es otra cosa. El plan general, por lo tanto, puede seguir existiendo y cuando tú quieres modificarlo, lo planteas, ya ahí hemos de modificar porque han pasado los años, porque nada, ya lo vamos a modificar y no pasa nada. Al contrario, casi es decir, si yo puedo modificarlo, significa que ese plan aguanta bien, porque las ecuaciones, equipamiento, espacio público, densidad, las ecuaciones generales, si yo no las cambio, sino que las reordeno, he conseguido poner el plan en relación con los retos que la ciudad exige en cada momento. Bueno, claro, entonces, ¿qué es un proyecto urbano? Pues un proyecto urbano es un enclave, claro que es un enclave. Es un enclave, es algo que está ahí en medio, ¿de acuerdo? Son temas y lugares complejos, ¿verdad? En lugares estratégicos donde hay muchos condicionantes, y esto es lo fantástico de los proyectos urbanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente son lugares donde la administración del urbanismo ordinario no llega, y es ahí donde pensar el desencadenante permite resolver el agujero negro de un determinado... Las ciudades están llenas de agujeros negros. Hay lugares confortables y agujeros negros. Los agujeros negros normalmente se desencadenan bien a través de proyectos urbanos. Bueno, por lo tanto, un proyecto urbano debe ser un proyecto definido, preciso y limitado. Por ejemplo, en una ciudad pequeña de valenciana, Manuel Solá construyó un proyecto en el casco antiguo de la ciudad, el proyecto de los detrases de esta plaza. Los detrases de esta plaza fueron prácticamente un edificio de un gran supermercado, y un edificio prácticamente de viviendas, construido en un lugar que estaba en las detrases de la plaza, ¿verdad? Pero las calidades del espacio, las calidades de los pasos, de los pasajes, del trato con la pendiente, ¿verdad?, constituyen este proyecto de arquitectura, en un proyecto ejemplar, que contamos en la escuela con un proyecto ejemplar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Un proyecto que a veces llegaba a husmear la plaza, ¿verdad?, y que buscaba la posición exacta de las cosas. Los proyectos urbanos no son de hoy ni de ayer, Uno de los proyectos más importantes de los años 20 en Europa sucedió en Estocolmo, ¿no? La relación de la ciudad vieja con la ciudad moderna en una de las esclusas, ¿no? Proyecto de Olsen, un gran arquitecto sueco, ¿no? En realidad parece un proyecto de vialidad, ¿no? Pero en realidad era mucho más que un proyecto de vialidad, era un proyecto de la construcción de un espacio donde había una esclusa.
donde había un puente entre una isla y otra, construir un espacio público, ¿no? Este fue el proyecto con el que se peleó William Olson durante 10 años. Por cierto, para que no lesionen, no se preocupen, era una persona admirada por Le Corbusier, aunque realmente no tuviera nada que ver. Bueno, claro, si esto es así, la pregunta es cómo se identifican los proyectos urbanos. Yo creo que esta es una misión fundamental de las administraciones públicas del urbanismo. Ahí me dirijo a los intendentes. Ellos no han sido elegidos solo para resolver el problema de los vecinos, sino el problema del pedazo de ciudad donde les ha tocado cierta responsabilidad. Y ellos, si lo conocen y tienen altura de miras, ellos pueden ser capaces de identificar proyectos urbanos, ¿de acuerdo? Los cuales normalmente exigen a las sociedades democráticas y abiertas el consenso de la opinión pública. Asunto nada fácil, por cierto, Por lo tanto, desde mi punto de vista, identificar proyectos y decidir cuáles son prioritarios o incluso cuáles son menos, son asuntos que no son fáciles. A eso yo le llamo, llamémosle una subespecialidad del urbanismo, que ya no es planeamiento ni proyecto urbano, sino urbanismo de las ciudades. Es decir, aprender a decir dónde podrían haber buenos proyectos urbanos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que para poder irrumpir en una administración ordinaria de la ciudad, necesitas haber creado un relato. Creado un relato de la necesidad de aquello. Y esta yo creo que sí es una misión pública que concierne a lo que llamaríamos las universidades. Por lo tanto, me parece que decir esto aquí, hoy, en esta ciudad, que se plantea estos retos, es pertinente. Este es mi mensaje hoy, por ejemplo, aquí en Barcelona. Este plano explica algo que hacemos en los cursos de nuestra universidad con nuestros estudiantes. Encontramos lugares en el mapa de Barcelona donde decimos, estos son lugares donde podrían ser lugares de espacios urbanos. Por ejemplo, detectamos entre esta autopista y esta, junto a este río, hay un gran vacío donde no hay transporte público de ningún tipo y las cosas funcionan con un gran trébol de autopistas. ¿Podríamos cambiar esta hipótesis? Esto tiene la dimensión de un proyecto urbano. ¿De acuerdo? Los proyectos urbanos son extraordinarios no solo porque son puntuales, no solo porque son actos acotados, no solo porque pretenden ser acciones así como de movimiento de yugo, sino también porque tienen un determinado protocolo de discusión. Y en el protocolo de discusión, esto es muy importante, son proyectos de arquitectura, son proyectos de urbanismo, por lo tanto, exigen ser resueltos a través de los concursos de proyectos. Concursos de proyectos, no concursos de méritos, de decir cuál de los que quieren hacer este proyecto urbano lleva más años arrastrándose con la oficina tal y tal, los seniors, no. Los proyectos urbanos son proyectos de concursos de proyectos, no de currículums, que solo permiten que los viejos ganemos y tengamos ventaja respecto a la gente joven. Segundo asunto, son proyectos de urbanismo, por lo tanto, que exigen la gestión del proyecto como proyecto público, aunque la inversión que haya detrás sea una inversión privada. ¿De acuerdo? La gestión privada puede ser a menudo la gestión que tenga que ver con la inversión, pero no puede ser ella la que decida cómo se resuelve. Ella puede tener que ver en la definición del programa, puede tener que ver en muchas cosas, pero no puede ser ella la responsable de la resolución del proyecto, porque el proyecto urbano lo que hace es integrar un pedazo que no era ciudad en la ciudad. Y por lo tanto eso tiene que ver con el interés general, eso tiene que ver con el interés público, eso tiene que ver con el interés de todos. Y esto no está al alcance de los márgenes de beneficio con los que se discuten los proyectos e iniciativas de los privados. Pero claro, no es suficiente para que un proyecto urbano sea exitoso que se produzca en términos de concurso. Necesita liderazgo político. ¿Cuántos proyectos urbanos han quedado efectivamente huérfanos de liderazgo? Sin liderazgo político los proyectos urbanos no pueden tirar adelante. Después necesitan el asesoramiento experto técnico político. ¿Cuántos jóvenes arquitectos miran un concurso, las bases y leen el jurado y cuando ven el jurado dicen ya, con este jurado no hay nada que hacer porque aquí no hay el talento y la utilidad intelectual que se exige a la resolución de un proyecto extraordinario? Por lo tanto, el jurado es muy importante. Los protocolos de las bases
No solo el concurso, las bases del concurso son fundamentales para que esto constituya un éxito en la ciudad. Obviamente las bases son fundamentales. A veces uno se encuentra ante un concurso, lee las bases, conoce el lugar y llega a la conclusión que se han equivocado, que determinadas, y tiene que plantear una solución que pone en discusión algo de lo que estaba en las bases. Si el jurado es inteligente, puede darle la razón, pero hay muchos jurados puramente administrativos. Vamos mal, ya no estamos ante un proyecto extraordinario para la ciudad, estamos ante un acto administrativo ordinario. Y claro, un proyecto urbano no es un invento que llega a la ciudad sin tener que ver con lo que el urbanismo y el discurso de esta ciudad ha venido produciendo, ¿verdad? Y finalmente, un concurso se puede producir con todas las anteriores características, pero resulta que la elección tanto de la solución como de los autores resulta inadecuada y entonces fracasa. Por lo tanto, no es sencillo que las ciudades tengan éxito, créanme, en los proyectos urbanos. En Barcelona, por ejemplo, este gran centro comercial, oficinas, etcétera, Lilla Diagonal, de Rafael Moneo y de Manuel Solá, fue objeto de un concurso donde había habido un viejo hospital en un área ya muy central de la ciudad. Es un proyecto fantástico, se llama Lilla, que funciona muy bien desde el punto de vista comercial. Todo es inversión privada, pero en cambio se han conseguido ventajas públicas enormes. Entre ellas, por ejemplo, construir una vereda llena de comercios que constituye un link evidente en la ciudad. Otras ciudades, no necesariamente grandes metrópolis, la ciudad de Lille, en el norte de Francia, a mitad de camino entre Londres, París y Bruselas, es una ciudad que construyó un interesante proyecto urbano a propósito de la llegada también del tren de alta velocidad. Y ello constituyó un problema de oficinas, un problema de estación, un problema de entorno, un problema de centro comercial, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad yo les traigo esta imagen porque los proyectos urbanos, por un lado, necesitan tener autores, me he referido mucho a esto, pero necesitan tener también detrás grandes administradores que se jueguen la piel. Y este fue el caso de Jean-Paul Bayetton, que fue un personaje, un bon vivant, ya lo ven aquí, un francés auténtico, que fue quien estuvo detrás de un proyecto. Y cuando hablas con Rem Koolhaas, por ejemplo, que fue el arquitecto que estuvo ahí peleándose un tiempo, finalmente en el obituario a Jean-Paul le reconoció el talento, la fuerza, el tesón para hacer posible que los ferrocarriles, las carreteras, la administración local, la de la región, la del Estado, la de todo eso, y los intereses privados, todo eso pudiera encontrar el espacio, que es en definitiva un hecho material y tangible. Y vamos acabando. Bueno, la gran ventaja es que los proyectos urbanos pueden jugar efectivamente con el capital privado, incluso buscar las grandes rentabilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el éxito del proyecto urbano, vuelvo a insistir, se define por la intervención y el compromiso de administraciones públicas. ¿De acuerdo? Los proyectos no deben ser cargas para el erario público. Efectivamente, los proyectos deben siempre producir capital fijo en las ciudades, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad lo que producen, en tanto que operaciones de enclave, producen efectivamente importantes apropiaciones de renta. Y es injusto que esto sean apropiaciones que vayan a parar solo a manos de los promotores inmobiliarios. Los países civilizados, que no es el mío, sino los países, por ejemplo, del norte de Europa, tienen muy claro eso. Tienen muy claro eso y por lo tanto sistemáticamente los proyectos urbanos de la iniciativa privada trabajan del capital privado, trabajan sobre la base de proyectos liderados por las administraciones públicas. Por lo tanto, las plusvaluas del suelo, producto de la posición, deben permitir que sean operaciones no costosas para las administraciones públicas y razonablemente rentables. Nuestros promotores privados han trabajado en España con márgenes escandalosos, vergonzosos, con márgenes impropios de unas sociedades civilizadas. Por ejemplo, el desarrollo litoral de Barcelona tuvo un último episodio aquí, y es un episodio efectivamente con distintos proyectos urbanos, ¿verdad?, donde hay en muchos de ellos importantes aportes de capital privado, pero en proyectos, por ejemplo, con arquitectos tan importantes, quiero referirme a él, como Enric Miralles,
el arquitecto más talentoso de mi generación, que desapareció desgraciadamente el año 2000. Y finalmente, ¿por qué son estratégicos los proyectos? No solo porque sean necesarios para la ciudad contemporánea, para el avance de las ciudades, para la intensificación de las ciudades, utilizar estos instrumentos, sino porque hay oportunidades que gracias a estos proyectos consiguen optimizar sus valores al servicio de la ciudad en su conjunto. Hay una dicotomía que a mí me pone muy nervioso. Los planes generales son los que definirán el modelo de la ciudad futura. Tonterías. Las ciudades evolucionan, es igual que en un partido de fútbol. De repente, esa jugada increíble sale en una posición imposible y ves cómo Messi se mete entre líneas y cómo resuelve en un pase imposible. Este es el gol, no está escrito en unas plantillas. Son actos. Las ciudades más inteligentes, deben jugar con la ventaja de su posición, con sus ventajas, con sus capacidades, pero tienen que estar muy atentos a no gastar muchas energías en grandes planeamientos. Creo que ha quedado claro que el planeamiento urbano y el proyecto urbano son cosas muy distintas, aunque se parezcan. Planeamiento, proyecto. Por favor, no las confundan. Bueno, no hay que decir que las agencias públicas es donde normalmente se producen las mayores incompetencias y dificultades, porque los privados, efectivamente, cuando entienden las reglas del juego con las administraciones públicas, dicen ya, tendremos que ir por aquí. Pero las administraciones públicas, entre ellas, es donde el autismo se produce de una manera más curiosa. Ustedes sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, determinados lugares de propiedad privada tienen un gran compromiso en el futuro y la administración debe velar por interés común, claro. La calidad de los proyectos de arquitectura y espacio urbano es la garantía del éxito final. Sí, sí. Finalmente, nos enfrentamos con algo importante, que es la calidad de los proyectos también. Y la capacidad incluso de modificarlos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todo esto significa efectivamente que ingenieros de caminos, pero sobre todo arquitectos, tienen ahí una gran responsabilidad. Y para terminar, ¿por qué estratégico? Yo les quería contar solo esto. Este era el litoral de Barcelona en el año 88. En el año 88, detrás del centro de la ciudad, un litoral desgraciado. Pero había una cuestión muy importante, que es que la ciudad había decidido, antes les hablaba en un cierto minuto, de eso los anhelos que una colectividad, una ciudad es una colectividad, y por lo tanto a veces expresa anhelos. Esta ciudad tenía en los 70, ¿no? en las postrimerías del franquismo, el anhelo de abrirse al mar, ¿no? La Villa Olímpica, un pretexto para transformar el Poblenou y dar salida a la puerta de Barcelona al mar. Esto fue el proyecto olímpico, un proyecto de muchos arquitectos, un proyecto de no muchas casas, 2000 viviendas, un proyecto que yo cuando lo he dibujado después para explicarlo, digo, en realidad usted no lo va a ver porque se ha camuflado con el tejido de la ciudad, pero que dejó un puerto y dejó unas playas en Barcelona. Mis estudiantes, mis colaboradores del Laboratorio de Urbanismo, nos hemos dedicado desde hace bastantes, 7, 8 años, a explorar proyectos urbanos que no están en la agenda de la Administración de Barcelona, porque forma parte de nuestra obligación intelectual respecto a nuestra ciudad. Quien quiera encontrarlo, lo podrá encontrar en esta página web. Y yo aprovecho por agradecerles su silencio y su atención. Muchas gracias.